Los tópicos que se van a discutir en el panel: la posición del sindicalismo cubano ante la inversión extranjera, los trabajadores por cuenta propia, la inserción del sindicalismo independiente en las estructuras del sindicalismo internacional y el rol del pequeño sector privado, son todos de gran trascendencia y de gran importancia para el mejor conocimiento y estudio de la economía cubana en estos momentos. Los ponentes y comentaristas que van a estar con nosotros hoy, que tenemos el gran gusto de tener con nosotros, todos tienen gran experiencia personal en el tópico de los derechos laborales en Cuba, ya desde posiciones como miembros de sindicatos independientes cubanos o como periodistas independientes. No quiero restar más tiempo en esta introducción, en las presentaciones, y por eso vamos a comenzar inmediatamente para tener la mayor cantidad de tiempo posible en las ponencias y luego en los comentarios. El orden de los ponentes, y yo los presentaré en el momento en que cada uno de ellos tome la palabra. Vamos a comenzar con el señor Víctor Manuel Domínguez García. El señor Domínguez García es graduado como productor y guionista de radio, cine y televisión. Ha sido premiado en los géneros de poesía y cuento y publicado en diversos medios culturales del país. Es vicepresidente del Club de Escritores de Cuba. Ejerce el periodismo de forma independiente para diferentes medios como la revista Islas y Cuba Sindical, así como en Cubanet y otros. Se inició en el mundo sindical en el año 1998 a través de una corresponsalía en la ya desaparecida revista Lux Info Press. Luego, junto a otros sindicalistas, funda la Agencia de Prensa Sindical Independiente de Cuba y ya en febrero del 2002 crea el Centro Nacional de Capacitación Sindical y Laboral. Ha representado al sindicalismo independiente en seminarios en Chile, Colombia y ante diferentes ONGs en los Estados Unidos. Señor Domínguez, si pudiera comenzar, por favor. Déjeme pasarle el micrófono. Bueno, buenas tardes. Después de una presentación tan exhaustiva, creo que este humilde ciudadano va a explicarle someramente la perspectiva del sindicalismo independiente en cuanto a la inversión extranjera. Nuestra posición común es que Cuba necesita urgentemente de inversión extranjera. La crisis económica del país ya no es una especie de parálisis, sino es una contraposición a cuanto sentimiento, a cuanto objetivo de desarrollo le hace falta a una nación. La única preocupación que tenemos, o algo que nos golpea en cuanto a esta nueva ley de inversión extranjera, es que desde su nacimiento la vemos viciada, porque todo el mundo consensúa de que es superior a la ley 77 anterior, que los cambios están funcionando, y eso en teoría suena muy bien, se ve muy bonito. Cuando uno ve el puerto del Mariel, ve 10.000 contenedores, pero el pueblo lo que le interesa y el trabajador es que en vez de 10.000 contenedores haya 10 panes arriba de la mesa, haya un bistec o haya un trabajo con un salario responsable. Eso lo obvian, por supuesto, los inversionistas que van a invertir en Cuba, lo obvia el gobierno e impone las reglas de juego. Si señalo esto es porque desde el principio notamos que la libre sindicalización no es una preocupación para los inversores. Es decir, que todos los trabajadores pueden estar desprotegidos ante esta violación y a nadie le interesa. Otra parte es que se viola el convenio 95, los salarios, las condiciones de vida, la discriminación en los sectores. Todas estas cosas nos preocupan mucho a los sindicalistas. Teóricamente se puede hablar de macroeconomía, de desarrollo, del futuro que traerá las inversiones, pero la realidad es otra para el trabajador y para el pueblo. ¿Por qué razón? Porque según concebimos, entre los 10 principios, del Pacto Mundial de la ONU, uno de los puntos es que las empresas deben apoyar
la libre afiliación de los trabajadores. Las empresas inversoras deben apoyar el respeto a los convenios colectivos de trabajo. Y como decía al inicio, ya nace viciada este tipo de relación de inversor extranjero, empresas mediadoras cubanas, porque el trabajador jamás llegará al empleador directamente, sino el gobierno se arroga el derecho no solo de contratar qué persona puede vincularse con este inversor, y además de eso le quita el 20% del salario y determina quién puede trabajar o no, ya sea por ideas políticas, color de la piel, sexo, y eso no le interesa a los inversionistas extranjeros. Por eso el sindicalismo independiente hace esta locución con ese objetivo. Les digo que todo se ve muy bien desde la teoría, desde la práctica, pero no hay eticidad, no hay respeto, y necesitamos una inversión extranjera responsable. Necesitamos que lo mismo que ellos tienen que cumplir en sus respectivos países, lo hagan en Cuba. ¿Por qué? Somos indígenas, estamos más atrasados. Realmente es una cosa que nos duele. Lo que no haría un inversor español en España lo hace en el Coiba, en La Habana. Es decir, al negrito lo manda para la parte de atrás, lo manda para el jardín, lo manda a lavar la piscina y pone una blanca rubia muy bonita en el lobby. Porque, bueno, afea el ornato público, no sé, cualquier cosa es. En realidad, estas cosas pasan diariamente en Cuba. Desde acá no se ven, y desde la televisión tampoco, ni se puede leer en la prensa, porque realmente la prensa también está comprada por estos inversionistas que tienen dinero. Otra razón es que los cubanos, que llevan 50 años aquí raspando, vendiendo dulce coco, lo que sea, para 4 kilos, ¿por qué no pueden invertir en Cuba? Porque el cubano de allá adentro, que la lucha, que ha pasado hambre, que ha comido pizza falsa, con queso de preservativo derretido, que ha comido bistec de cáscara de toronja, y ha levantado por una razón u otra, su familia lo ha ayudado del exterior, ¿por qué ese cubano no puede invertir? ¿Por qué razón? ¿Somos minusválidos mentales o cuál es la razón? Esa es la preocupación del movimiento sindical independiente, del Centro de Capacitación Sindical y Laboral que yo presido y de mis colegas. Que se haga una inversión realmente responsable, una inversión decente que respete al trabajador, que respete al pueblo, que nos dejemos de andar por las ramas exponiendo todos los días en la televisión que si 10.000 contenedores, que si 14.000, que si el Coiba, que si el Meliá. Cubano no llega a eso, ni eso lo alimenta, ni eso le pone un plátano más en la mesa, una papa. Y el trabajador necesita un salario para vivir decorosamente, comprar una vivienda, ampliar el espacio, ayudar a sus hijos, a sus familiares, y eso es imposible. Ni lo contempló la ley anterior, ni esta lo contempla. Y estoy mirando que, como les decía, lo vuelvo a reiterar, ya nace viciada. Les importa un pito la libre sindicalización, les importa muy poco que el gobierno sea el que controle el dinero que se devenga a ese trabajador, y les importa mucho que se violen los convenios colectivos de trabajo y los principios, los 10 principios que se violan constantemente, los 10 principios del Pacto Mundial de la ONU. Es decir, tanto los principios 3, que les decía, la afiliación, el derecho a la afiliación, el derecho, el apoyo a que el trabajador, al empresario no le va a interesar si el trabajador que le manda el gobierno tuvo, ¿cómo se llama?, sufrió vejaciones o no puede acceder a esto, no puede acceder a otro, no tiene derecho a huelga, no tiene derecho a reclamar absolutamente nada. Ahí se violó otro artículo porque está bajo coacción. Es decir, que si protesta, si reclama un derecho reconocido universalmente tanto por los inversionistas como por el gobierno cubano, que es signatario de más de 87 resoluciones, si eso no se respeta, ¿qué podemos esperar nosotros? Y necesariamente, les decía, hace falta la inversión extranjera. La necesitamos, pero lo que pedimos es lo mínimo, el mínimo respeto para un pueblo que realmente está en una crisis enorme. Pedimos el respeto, que se haga la inversión, que se haga esa cosa, pero que se respeten estas cosas, y que realmente, si queremos sacar a Cuba del marasmo económico, del marasmo político y del hundimiento que tiene en general, que hagamos una inversión responsable, que se respeten los que ellos hacen, lo que respetan en sus países, que realmente se abran a desarrollar un país, a ayudar a desarrollar un país, pero desde la dignidad y respeto. No conviertan a Cuba en una maquila donde nosotros estemos aquí produciendo, como hemos estado los últimos años, produciendo y produciendo, haciendo cualquier cosa que no vemos, que se van para allá, desde un pedazo de pan hasta una papa. Hay que verlo en el extranjero, porque la papa frita voló
como voló todo en la tierra. Es decir, que lo más mínimo allí, lo que Cuba producía con 4 campesinos, tiene que importarlo. Cuba importa el 85% de lo que consume ese pueblo. ¿Y de quién es culpa? ¿Del bloqueo? Mentira. ¿De quién es culpa? Del sistema. No hay incentivo para el trabajador, no hay espacio para el trabajador, no hay nada para el campesino. ¿Qué hacen? No producen. Y entonces, si estos espacios se le van a abrir a través del condicionamiento, porque también van a invertir en las carpetas de oportunidades que el gobierno les ofrezca, no es lo que quiera invertir el extranjero. Es decir, que si todas estas cosas se mancomunan y se invierte en el país con responsabilidad, yo espero y aprobamos que las inversiones lleguen a Cuba para el bien de toda la población. Con un solo micrófono aquí tenemos que hacer juegos malabares. Muchas gracias, señor Domínguez, por su presentación. Vamos a pasar entonces a Maybel Padilla Pérez. Maybel es secretaria general del Consejo Unitario de Trabajadores Cubanos e integrante del secretariado de la Confederación Sindical Independiente de Cuba. Fue profesora de la Universidad de Oriente y de La Habana, impartiendo diferentes asignaturas, entre ellas Derecho Laboral. Ingresó a la oposición en el 94 y en el sindicalismo independiente en 1995. En el Consejo Unitario de Trabajadores Cubanos y en el 95 por medio del Consejo Unitario de Trabajadores Cubanos. Participó en la creación del Buró de Asesoramiento Jurídico Laboral Independiente y el Instituto Cubano de Estudios Sindicales Independientes. En la actualidad instruye y asesora en temas sindicales y laborales a las delegaciones provinciales y organizaciones opositoras. Además, capacita a los trabajadores por cuenta propia, discapacitados, reclusos, enfermos e enfermos infecto-contagiosos. Ha representado al sindicalismo independiente en congresos sindicales en Brasil y Francia. También ha participado en Ginebra en la 102 Conferencia Internacional de Trabajo y participará en la 103 en el próximo mes de junio. Por favor, Maybel. Buenas tardes. Antes de comenzar quisiera agradecer a las personas que han posibilitado la estancia nuestra en esta nación, donde en 1823 Félix Varela la acogió como patria. Efectivamente me corresponde hablar en este caso, del trabajo por cuenta propia. La primera regulación del trabajo por cuenta propia datan de 1996, dirigida al sector de transporte. Fue abolido totalmente, como conocen, con el triunfo de la revolución. En el 2010 se anuncia 1.300.000 trabajadores a quedar desempleados, con una política que los sindicatos independientes denunciábamos constantemente, que eran las plantillas infladas. Desde el punto de vista de nuestra experiencia en el trabajo sindical de la década de 1995, hace unos cuantos años, el trabajo por cuenta propia siempre existió de una manera, peyorativamente llamado. Personas incapacitadas, que eran quienes realizaban esta función y que durante el periodo especial encargados de suministrar a la población aquello que el Estado no podía hacer. En el 2010, cuando se anuncia este 1.3 millones de trabajadores que eran desempleados, con 500.000 licencias a otorgar en un periodo 2010-2015. Es decir, en este 2010, que es en octubre, que se anuncia, en este primer periodo de 2010 a 2011, quienes primero optan por esas licencias, que son 500.000 para 1.300.000, lo cual significa que hay 800.000 trabajadores que no van a tener derecho a esta licencia y que podrán optar por ser personas contratadas o buscar otras vías. Ahora, si a esas 500.000 licencias nosotros les restamos los trabajadores que ejercían esta actividad en forma ilegal, los desempleados, las amas de casa y los jubilados, no son 500.000. En este momento, la cantidad de trabajadores
que entregan las licencias son altísimas. No negamos que hay sectores como los paladares, que son los restaurantes, que sí tienen cierto triunfo, pero no es representativo. No es interés gubernamental el trabajo por cuenta propia desde el punto de vista de la persona natural. ¿Por qué? No influye en el Producto Interno Bruto de la nación. En el año pasado fue de 0,7. Estamos ya estamos en la segunda mitad de 2014 y ya un 0,6% del Producto Interno Bruto. Entonces, no hay de interés gubernamental el trabajo por cuenta propia de la persona natural. No así con la persona jurídica, que son las cooperativas no agropecuarias, que no es el objeto de lo que voy a presentar ahora, que es la encuesta que realizamos entre enero y abril de este año. Cuerpo a cuerpo con las personas, solamente de las 15 provincias que tiene Cuba y el municipio especial de la Isla de la Juventud, 16, no la realizamos en Camagüey ni en Granma, por nosotros no tener delegaciones allá y no poder efectivamente estar ese trabajo con una pena, pero es una muestra muy representativa, con 746 personas, el 52% mujeres. Nosotros dirigimos esta encuesta cuerpo a cuerpo y sabemos los que están presentes que precisamente las encuestas es aquellos que nos dicen dónde está lo que tenemos que hacer, si lo que estamos haciendo está bien o hacia dónde debemos de enfocar las oportunidades y demás. Sí arroja efectivamente que el trabajo por cuenta propia, que no es otra cosa que el sector privado, que el sector no estatal, llegó para quedarse. Nunca debió haber desaparecido. Ahora, ¿qué sucede con las legislaciones que nacen en octubre y en noviembre de 2010? Que regulan el trabajo por cuenta propia. Aquí tenemos una serie de decretos, leyes, resoluciones del Ministerio de Finanzas y Precios, del Banco Central de Cuba, del Ministerio de Transporte, un rosario grandísimo de regulación del trabajo este. Consideramos desde el primer momento que el ser humano es lo más creativo del universo, antropológicamente dentro de la especie animal que somos. Nosotros no debemos delimitar el trabajo por cuenta propia a 178 actividades como se establece en sus primeras regulaciones, entre ellos actividades como forrar botones, que en pleno siglo XXI a nadie se le ocurriría ni planchar, porque ya ni la ropa la planchamos. Eso sucedió. Se ha ido ampliando, la vida ha demostrado, porque el problema del trabajo por cuenta propia es que se pone delante la carreta y se pusieron detrás a los bueyes. No hay una cultura y se tiene que ir fomentando, y en estos momentos tampoco la hay. Ahora, esta encuesta arroja que se queda, que los impuestos son exagerados, sí lo son. Antes de venir hacia acá, hice un recorrido por las provincias, llegué a Manzanillo, a un puesto, un lugar. Este señor que vendía en Manzanillo, donde no hay turismo, no hay industria, es un puerto que es Manzanillo, pertenece a la provincia de Granma. Tenía que pagar un impuesto por un cartelito pequeño que tenía, un impuesto por el trabajador que tenía contratado, un impuesto diario por el local, un impuesto de la seguridad social, la licencia, todo. Ese señor nos decía que al final de mes pagaba en erogaciones más de 1,000 pesos, donde solamente vendía unas frituritas, unas croqueticas y un refresquito de ¿cómo se llaman los refrescos que nosotros allá de piñata? Son unos refrescos instantáneos. Ajá, sí, eso. Iba a entregar la licencia. Es nuestra experiencia. Ahora, otra pregunta estuvo relacionada con las inversiones, donde sale un capital inicial en una nación donde en la década del 60
se quitó en la universidad, que era lo que iba a estudiar yo, contador público, porque soy contador profesional, graduado de la Escuela de Comercio de Guantánamo. No pude estudiar contador público porque lo quitaron. La contabilidad es esencial. Entonces, no hay cultura de contabilidad en Cuba. No existe. Donde no hay cultura de cuál es el debe, cuál es el haber, cuál es el saldo y cuál es una conciliación bancaria, no hay prosperidad. Entonces, es decir, por eso le decía que las carretas iban delante y los bueyes estaban detrás. Volvemos, el capital inicial de ahorro. Nadie que gane en estos momentos, que el salario promedio de Cuba es 471 pesos, dado por la Oficina Nacional de Estadística, que son las cifras que nosotros damos por la ONE, 31 de diciembre de 2013, 471 promedio. Santi Espíritu, más debe de ser por el turismo, y Guantánamo y Santiago de Cuba, 442, 443. Entonces la encuesta te dice que viene del ahorro. No viene del ahorro, viene de los aportes que se hacen las familias, que los cubanos que están fuera de Cuba. Respecto a la seguridad social, tenemos gran preocupación. Hay un 99% afiliado a la seguridad social, hay un 1% no afiliado a la seguridad social. Cuando se establece en la Ley 105 la subida de la jubilación a 60, 65 años, ¿qué dice las regulaciones actuales? Que el trabajador por cuenta propia, de más de 60 años la mujer o 65 el hombre, no está obligado a pagar la seguridad social, sin tener en cuenta que este hombre o esta mujer se puede jubilar a los 70 años, trabajando 10 años como trabajador por cuenta propia, sin un incremento de la jubilación que le correspondió en su momento. Es decir, ni un 1,5 ni un 1,2, y una apatía generalizada, muy preocupante que nos sale en esta encuesta con respecto a la seguridad social, que es lo que en definitiva va a garantizar la vejez de una población extremadamente envejecida. Eso no le preocupa al Estado, que esa persona trabaje 10 años y termine sin un incremento de su jubilación. Con respecto a la sindicalización, que es algo, ellos refieren que no tienen por qué, no se le obliga a sindicalizarse desde el punto de vista para adquirir la licencia. Pero desde otro punto de vista sí hay fuerza, pero lo cierto es que no quieren saber de los sindicatos. No se cumple el convenio 87, no se cumple el convenio 98, no le dan derecho a crear sus sindicatos independientes. Tienen que afiliarse a la CTC. Ahora, nos preocupa también algo relacionado con los profesionales. No se acepta el trabajo de los profesionales por cuenta propia. Hay necesidad de que los médicos, los enfermeros, los arquitectos, todos los que puedan cumplir con su trabajo y puedan contratarse al tiempo que consideren, 2 horas, 3 horas, lo puedan realizar. No se puede realizar el trabajo de los profesionales por cuenta propia. Ninguno está autorizado. Hay muchas preguntas que en definitiva nos dejan a nosotros en la expectativa, por ejemplo, con la corrupción. Hay aumento de la corrupción. No se garantizan los locales, no se garantiza los establecimientos para la adquisición de sus productos, materia prima, a precio de compra para poder obtener alguna ganancia. Eso produce esto. Es nuestra experiencia, señores, lo que les estamos diciendo aquí, de estar al lado de ellos, de la encuesta, que todos van a tener a su disposición, y nuestro trato directo con estas personas en toda la isla de Cuba. Consideramos, porque ya nos quedan pocos minutos, que de acuerdo a los resultados de esta encuesta, tenemos mucho que hacer. No es interés del gobierno, sale ahí. Los impuestos son excesivamente altos. Ya le decía que impuesto por un cartel, impuesto por quien contrata, impuesto por la compra, impuesto por la venta, impuesto por la seguridad social, impuesto por el cartel, impuestos si lo ponen por la guía telefónica, por todos los impuestos. También sucede
que eso hace que hay una evasión, y en vez de contratar a la persona, pues por la izquierda se le paga menos dinero, pero bueno, no obtiene otro beneficio que pudiera ser como respecto, en este caso, a la seguridad social. El trabajo por cuenta propia, reitero, no es interés gubernamental. Nosotros vamos a continuar realizando encuestas, pero ya ahora las encuestas se incorporan las cooperativas no agropecuarias, cuyo decreto ya es del 2012, en este momento de 496, creadas, funcionando 200 y pico. Eso sí, porque hay participación gubernamental en ella. Los productos industriales no se les permite vender a los trabajadores por cuenta propia. En la cooperativa agropecuaria, sí. Terminé. Lo demás preguntas que puedan hacer, y eso me va a posibilitar poder... Muchas gracias, Maybel. Y adelantando las preguntas, esa encuesta que ustedes han llevado a cabo, ¿va a estar disponible en algún momento? ¿Ya está disponible en el website? Muy bien. Entonces, eso sería muy útil para... Okay. Bueno, si está disponible en el website, pues podemos ver. Bueno, muchas gracias. Pasamos ahora a María Elena Mir. María Elena es maestra de profesión, entra en la oposición en el 93, cuando se hizo miembro del Concilio Cubano, y luego funda el Sindicato Libre de Trabajadores de Cuba, afiliándose a la Confederación Obrera Nacional Independiente de Cuba, CONIC, siendo electa en el 2008 como secretaria general. En el 2000 funda la Biblioteca Independiente Helen Martínez, creando la red de bibliotecas independientes Haciendo Camino. Actualmente es una de las integrantes del secretariado de la Confederación Sindical Independiente de Cuba en calidad de secretaria general de la CONIC. Ha representado al sindicalismo independiente participando en Ginebra en la 102 Conferencia Internacional del Trabajo y participará en la 103 en el próximo mes de junio. Bueno, yo creo que ya la 103 pasó ya, ¿no? Así que ambos en la presentación de María Elena y de Maybel, pues la 103 conferencia ya ocurrió en junio de este año. El tópico que usted va a desarrollar, María Elena, es la inserción del sindicalismo independiente en las estructuras del sindicalismo internacional. Muchas gracias. Tiene la palabra. Siguiendo ese sendero, surge el sindicalismo independiente frente al control progubernamental de la Central de Trabajadores de Cuba, CTC. Ejemplo de estas organizaciones que surgen es la Unión General de Trabajadores de Cuba, UGTC, la Unión Sindical de Trabajadores Independientes de Cuba, USTC. Emerge en el 1993 la Central de Trabajadores Demócratas de Cuba, en el 1995 el Consejo Unitario de Trabajadores de Cuba y en el 1999, fundado por Vicente Escobar, la Confederación Obrera Nacional Independiente de Cuba. El gobierno pretendió desarticular y descabezar las organizaciones civilistas independientes y efectúa una de las olas más represivas contra la oposición pacífica en el 2003, marzo-abril, conocida por Primavera Negra. 75 opositores fueron llevados a juicios sumarios y condenados. 7 de ellos son sindicalistas independientes. Sus nombres: Alfredo Felipe Fuentes, Miguel Galván, Pedro Pablo Álvarez, Nelson Moliné, Carmelo Díaz Fernández, Héctor Raúl del Valle e Iván Hernández Carrillo, secretario general en la actualidad de la Central de la Confederación de Trabajadores Independientes de Cuba, que no está junto a nosotros por la licencia extrapenal que fue sometido porque era del grupo de los 75, y opta, al ser excarcelado en el 2011 por la Iglesia, en permanecer dentro de la isla al lado nuestro y continuar la lucha. Paso trascendental tiene el sindicalismo independiente en abril del 2011, cuando se crea la Coalición Sindical Independiente de Cuba, porque es la unión de las 3 confederaciones sindicales que existían en la isla, se unen en esta coalición, uniéndose el Consejo Unitario de Trabajadores de Cuba, la Confederación Obrera Nacional Independiente de Cuba y la Confederación de Trabajadores Independientes,
completado este triángulo por el Centro de Capacitación Sindical Laboral y la agencia de prensa Sindical Press. La CCI, que así le hacemos saber a la coalición, prioriza la atención actual al mini microempresariado como embrión neoliberalismo frente al asfixiante CTC y canaliza las denuncias y atropellos que son sometidos los cuentapropistas y la clase trabajadora. El 20 Congreso de la CTC, del 20 al 22 de febrero en La Habana, tuvo el propósito de mantener y reforzar la hegemonía del gobierno sobre los trabajadores que claman por menos tutela y más libertades sindicales. La CTC, entiéndase bien, el gobierno cayó en parálisis en 1959 por la unanimidad, todas las manos levantadas, aprobando todo, convenga o no convenga a los trabajadores. Esa es la Central de Trabajadores de Cuba, la CTC de hoy, vehículo de dominio de gobierno. La apertura al cuentapropismo fue compulsada por la necesidad del gobierno de dar empleo a 1.300.000 trabajadores del sector estatal a dejar desempleados. No permite la inscripción del sindicalismo independiente en el registro de asociaciones. Nos ponen intencionadamente al margen de la ley. Se permiten arrestos a sindicalistas independientes, intimidación y terror, hasta condena de largos años de prisión por ejercer el derecho al libre pensamiento, organizarnos sin tutela estatal. Años atrás, la CTC tenía por contrincantes en las sesiones de la OIT a nuestros representantes en el exterior. Por primera vez en el 2013 y 2014, representantes del sindicalismo independiente acudimos a las sesiones de la OIT. Participamos también en un seminario promovido en Polonia por el Instituto de Lech Walesa. También estuvimos presentes en diferentes actividades en España, en el 7º Congreso de Fuerza Sindical en Brasil en junio del 2013 y en el Congreso de la CFDT en Marsella, Francia. No debemos dejar de mencionar a las organizaciones que nos antecedieron y posibilitaron llegar al día de hoy. Agradecemos a cuantos dentro y fuera de la isla nos han acompañado y continúan a nuestro lado en estos años turbulentos. Sin faltar a la larga lista, mencionamos al Grupo Internacional de Responsabilidad Social Corporativa en Cuba, a la Confederación Independiente de Organizaciones Sindicales Libres, la Confederación Latinoamericana de Trabajadores, la Confederación Mundial del Trabajo. A todos, muchas gracias. Muchas gracias, María Elena. Y ahora pasamos al cuarto ponente, inmediatamente a mi izquierda, el señor Osmar Lafita López Rojas, periodista independiente, miembro del equipo del semanario digital Primavera de Cuba. El señor Lafita está especializado en asuntos periodísticos económicos, particularmente sobre la economía cubana, y es colaborador también de las páginas digital en Miami de Cubanet. Señor Lafita, por favor. El propósito de mi intervención es dar a conocer todos los referidos al origen, desarrollo, desventura de los pequeños negocios privados en Cuba. Actividad económica que ha estado envuelta en una penumbra de secretismo. Con mis palabras, pretendo poner en perspectiva los orígenes de la actividad privada en Cuba, dentro de una economía donde los medios de producción, los servicios y la tierra, después de marzo de 1968, que fueron incautadas forzosamente cerca de 40.000 pequeños negocios privados, todos pasaron a ser propiedad absoluta del Estado cubano. El hecho que las relaciones de producción en Cuba, donde prima la planificación y no el mercado, es lo que ha servido de fundamento y pretexto a las autoridades cubanas para desplegar
una política dirigida al ocultamiento, distorsión, manipulación y satanización de la actividad privada. Los dirigentes del gobierno, del Poder Popular y los sindicatos verticales oficialistas resaltan la actividad privada, a lo que la ejercen lo llaman trabajadores por cuenta propia, y la palabra privado y pequeñas empresas privadas están incluidas del metalenguaje oficial. Después de la nacionalización e incautación forzosa realizada en el periodo de 1960-62 de empresas propiedad de compañías norteamericanas y de empresarios cubanos, continuaron en activo miles de pequeños y medianos establecimientos cuyos propietarios se dedicaban a infinidad de actividades comerciales, de servicios y fabriles que aliviaban las necesidades más perentorias de la población, como resultado de una aparente política de protección a los dueños de los pequeños y medianos negocios. Fidel Castro puso en vigor la ley 1165 del 23 de septiembre de 1964. En su artículo 2 fijaba disposiciones adicionales a la ley 1100 de Seguridad Social, en la que se garantizaba a los trabajadores privados la protección que la ley brindaba a los demás trabajadores y familiares. En el discurso pronunciado por Fidel Castro el 23 de marzo de 1968, en la escalinata de la Universidad de La Habana, la emprendió contra los propietarios de los pequeños negocios, a lo que tildó de explotadores, enemigos del pueblo y aliados y sostén de los que no simpatizaban con su gobierno. Y dijo que por tanto había que ponerle fin a dicho negocio, los cuales eran perjudiciales para la nación. La política dirigida a poner fin a los negocios privados en Cuba fue conocida como la ofensiva revolucionaria. El ministro de Trabajo, Jorge Enrique Valdés, dictó la resolución 82 del 25 de marzo de 1968, que entre otras cosas señalaba: con el fin de erradicar definitivamente el capitalismo parasitario y la explotación del hombre por el hombre, el gobierno dispuso la nacionalización forzosa y sin indemnización de todos los establecimientos dedicados a la actividad comercial, servicio industrial explotado por propietarios particulares. Ante tal arbitrariedad, más de 40.000 negocios fueron cerrados definitivamente y decenas de miles de personas quedaron sin trabajo. A 10 años de aplicada la ofensiva revolucionaria, luego de haber borrado literalmente la actividad privada en el país, sin que hubiese sido respaldada por una divulgación de los medios oficiales, el gobierno de Fidel Castro puso en vigor el decreto ley número 14 del 3 de julio de 1978, que se autorizaba nuevamente la actividad privada en Cuba. En dicho instrumento legal, por primera vez el gobierno autorizaba a los trabajadores de las entidades estatales a desempeñar la actividad privada. Se le autorizaba elaborar alimentos o prestar diferentes servicios previa autorización. A lo que se le concedía licencia para el ejercicio de la actividad privada, no podían realizarla en los portales, los locales públicos, habilitados para el desempeño de su actividad, y tampoco en instalaciones fijas o móviles ubicados en la vía pública, ya que no tenían autorización para desempeñarse como vendedores ambulantes. El decreto ley número 14 no fue claro en lo relativo a los mecanismos para aquellos que estaban autorizados a ejercer la actividad privada. La manera de cómo podían adquirir de manera legal los insumos y materias primas para cumplir su cometido, pues no se fiaba el derecho de adquirirlo en las empresas mayoristas del Estado. Todo quedaba en una nebulosa. Los precios de las producciones y servicios que los trabajadores privados vendían a las empresas estatales eran los que oficialmente estaban vigentes. Estaba prohibido los mecanismos de oferta y demanda. Era inexistente todo lo relativo a la ley del mercado. A inicio de la década del 90 del pasado siglo, la economía cubana estaba sumida en una grave crisis como consecuencia de la desintegración de la Unión Soviética. Entonces el gobierno cubano se vio compulsado a tomar medidas aperturistas. Para ello, puso en vigor el decreto ley número 141 del 8 de septiembre de 1993, que autorizaba
la actividad privada en Cuba y derogó el decreto ley número 14. En el mismo día de la puesta en vigor del decreto ley 141, entró en vigencia la resolución conjunta número 1 de los comités estatales de trabajo y finanzas. La misma fijaba a quienes se le autorizaba ejercer la actividad privada y quedaban excluidos de la actividad autorizada a los graduados universitarios. Estas se incrementarían o reducirían de acuerdo a la conveniencia del gobierno. Contrario a lo que se establecía en el derogado decreto ley número 14, la presente norma jurídica autorizaba a los trabajadores privados la comercialización de la producción y servicios directamente a la población. El precio se fijaba de acuerdo a las leyes del mercado, pero ajustado a las regulaciones vigentes, para evitar la proliferación de vendedores no autorizados en áreas que estaban prohibidas. La resolución conjunta número 1, la cual derogó la puesta en vigor el 23 de diciembre de 1985, autorizó el desempeño de 117 actividades que podían realizarse todos aquellos que previamente sacaran su licencia y abonaran mensualmente los impuestos correspondientes. Después de 3 años de estar en vigencia la resolución número 1 de 1993, en 1996 entró en vigor la resolución conjunta número 1 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y de Finanzas y Precios. La citada resolución hacía énfasis que las 157 actividades autorizadas como nueva vía de empleo, la cual se revertía en incremento de los ingresos personales de acuerdo al impuesto que abonaban al fisco, era una significativa entrada al presupuesto de la nación. La resolución dejaba claro que los trabajadores privados podían realizar las ventas de sus productos y servicios directamente a la población en su domicilio, locales y áreas habilitadas, previa autorización, pero no se autorizaba la contratación de trabajadores. Acerca de los dueños de los pequeños establecimientos que ofertaran alimentos a la población, la resolución conjunta señalaba que no podían ofertar platos que contuviesen pescado, marisco y mucho menos carne de res o caballo. La violación de esta disposición implicaba el retiro automático de la licencia y el cierre definitivo de los negocios. A 2 años de estar vigente la resolución conjunta número 1, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y el Ministerio de Finanzas y Precios, en 1996, esta fue derogada por la número 1 de 1998, la cual mantuvo el mismo número de actividades que la derogada, pero aclaraba que de ese momento en adelante los trabajadores privados debidamente inscritos para el desempeño de su actividad liquidarían sus impuestos y declaración jurada anual en pesos y dólares, como ocurre en estos momentos. En el año 1996 fue el del mayor auge de la expansión de la actividad privada en Cuba. Si bien no hay cifras oficiales que lo ratifiquen, pero por diferentes vías se conoce que más de 250.000 cubanos tenían licencias que desempeñaban diferentes actividades. El mayor número eran los elaboradores de alimentos y los que arrendaban habitaciones y casas para turistas y empresarios extranjeros. El gobierno de Fidel Castro empezó a ver con mucha preocupación que parte de la sociedad cubana se le iba lentamente de las manos. El derribo de las 2 avionetas de Hermanos Rescate marcó el inicio del desmontaje de las medidas de apertura de la economía cubana, lo que es conocido como la contrarreforma. La primera señal del gobierno de Fidel Castro, dirigida al desmontaje de los pequeños negocios privados, fue la puesta en vigor de la resolución número 8 del 31 de marzo de 2003 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en que solo se aprobaron 107 actividades, es decir, 50 menos de las 157 que estaban autorizadas. La resolución especificaba que para 22 actividades aprobadas no se volverían a otorgar más licencias. No conforme con la limitación de los espacios en el ejercicio de la actividad privada, el gobierno de Fidel Castro puso en vigor la resolución número 11 del 25 de marzo del 2004 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. En esta ocasión, un aumento de 11 actividades, elevándose a 118. Pero si había 22 actividades en la resolución anterior para las cuales no se otorgarían nuevas licencias, la nueva resolución la aumentó a 40.
Así se mantuvo la negativa de otorgar nuevas licencias para la elaboración de alimentos. Nuestra muestra de interés marcado del gobierno de Fidel Castro es reducir a su mínima expresión la actividad privada fue la puesta en vigor de la resolución número 9 del 11 de marzo de 2005, en la que mantuvieron 118 actividades, pero no hubo cambio alguno de las 40 actividades para las que se otorgarían nuevas licencias. En febrero de 2008, cuando Raúl Castro asumió la presidencia de la actividad privada en Cuba estaba prácticamente deprimida. Había desaparecido más del 90% de la cafetería, pizzería, pequeños restaurantes. De las 200.000 personas ocupadas en actividad privada que había al cierre de 1998, de acuerdo a los datos proporcionados por diferentes fuentes, a inicio del 2008 quedaban 90.000 personas en los negocios privados. El gobierno de Raúl Castro reconoció que por primera vez en todo el sistema empresarial cubano había un elevado excedente de mano de obra que sobrepasaba el 1,5 millones de trabajadores y que la fórmula para reubicarlo era abrir y flexibilizar el deprimido y en proceso de extinción negocio privado. Transcurrido un año, con las altas y las bajas, la actividad privada con mira a mejorar y reajustar ciertos mecanismos que no funcionaban como se esperaba, puso en vigor la resolución número 33 del 6 de septiembre de 2011 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que derogó la resolución 32 del 7 de octubre. Los aspectos más novedosos de la nueva resolución fueron que elevó a 181 actividades, y que en su artículo 7 por primera vez se le permitía a los dueños de los pequeños negocios comercializar productos y servicios a entidades estatales dentro de los límites financieros establecidos. Por primera vez se dio un paso a la creación de la pequeña empresa privada, dado que a los dueños de los pequeños restaurantes se les autorizó la capacidad de 50 sillas. A 2 años de esta actividad, de esta disposición, de acuerdo al Ministerio de Turismo, en Cuba funcionan en estos momentos 2.000 paladares, con un promedio de entre 10 y 20 trabajadores. La actividad privada en el trienio 2010-2013 cobró un iniciado auge. Fue la venta de ropa y calzado y bisutería importada. En esos negocios estaban involucrados entre dueños y empleados más de 90.000 personas. Finalizado el primer semestre de 2013, sonaron las alarmas procedentes del grupo de administración empresarial de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, que ostentan el monopolio del comercio minorista en dólares en Cuba, al comprobar que las tiendas de recuperación de divisas habían caído las ventas y lo atribuyeron a las ropas importadas. Entonces el gobierno decidió poner fin a este florecimiento de negocio. Si bien es claro que esto ha ocurrido, el gobierno cubano ha dejado bien claro que dentro de su estrategia de crecimiento y transformación económica no está ampliar y mucho menos consolidar la pequeña y mediana empresa privada. En línea con esta política, Marino Murillo Jorge, vicepresidente del Consejo de Ministros, ha dicho que mediante la aplicación de altos impuestos se evitará la consolidación y extensión de una clase media adinerada e influyente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Lafita. Bien. Bueno, hemos tenido las 4 ponencias, ahora vamos a pasar a los comentaristas. Vamos a comenzar a mi extrema izquierda con Joel Brito. Joel es director ejecutivo del Grupo Internacional para la Responsabilidad Social Corporativa en Cuba. Joel, por favor, te mando el micrófono hasta allá. Bueno, buenas tardes, un placer estar acá con ustedes y con los compañeros sindicalistas independientes de Cuba, con la FITA y el resto de compañeros que se encuentran allá de la isla. Bueno, de lo que ha sucedido en los últimos años en Cuba, establecido en la temática laboral, yo diría que entre 2009 y 2014 han ocurrido más cambios en la política laboral en Cuba que en los últimos 20 años. Sí, la Organización Internacional del Trabajo estuvo por más de 17 años solicitando al gobierno de Cuba
que modificara la esencia y la letra del Código del Trabajo. Justamente, diciembre de 2013 se aprueba el nuevo Código del Trabajo, entra en vigor el 17 de junio del 2014, un Código de Trabajo que sigue siendo en esencia excluyente, discriminatorio, y que continúa en gran medida atando, como la FITA expresaba, asesinando desde el nacimiento lo que pudiera ser la gallina de los huevos de oro, que es el trabajo por cuenta propia. El trabajo por cuenta propia sería lo que realmente pudiera generar en sentido general más empleo dentro del país, y lo ha demostrado. Un gobierno ineficiente, deformado estructuralmente, una economía en caos. El trabajo por cuenta propia logró absorber 500.000 de trabajadores en menos de 2 años y medio. Eso según las estadísticas oficiales de la Oficina Nacional de Estadística. Si uno va al efecto multiplicador que tiene el trabajo por cuenta propia para los trabajadores desde el punto de vista de generación de empleo, es mucho más. Cada trabajador por cuenta propia que tiene una licencia, junto con él trabajan 4 y 5 personas, como se dice, por la izquierda. Realmente eso tiene un impacto. Generalmente los trabajos por cuenta propia, y esa es una pregunta constante que existe cuando los sindicalistas independientes viajan al exterior, es que si el trabajo por cuenta propia pudiera cambiar en los próximos años. Y generalmente, por lo que ellos han analizado, piensan que el trabajo por cuenta propia es una de esas medidas que llegó para quedarse. Que llegó para quedarse porque ya no se puede dar marcha atrás a un proceso donde las personas realmente han creado un espacio y se sienten hasta cierto punto independientes, con todas las limitaciones existentes. Es decir, nadie dice que el trabajo por cuenta propia es la varita mágica que va a cambiar el sistema totalitario existente en la isla, un sistema que por demás no vale la pena que yo lo explique, porque todos los que estamos aquí de alguna manera lo hemos sufrido, y más personas que llevan muchos años en el exilio. Realmente, si pasamos a al otro gran tema que se tocó, el Código del Trabajo realmente continúa estando en entera contradicción con las normas internacionales del trabajo. Es decir, cuando el gobierno cubano le dice a la Comisión de Expertos de Aplicación de Normas y Convenios de la Organización Internacional del Trabajo que tienen un borrador ya del nuevo Código del Trabajo, consta en la documentación de la Organización Internacional del Trabajo que la OIT le ofrece los buenos servicios para que el Código del Trabajo quedara a tono con las normas internacionales del trabajo, normas internacionales, convenios y recomendaciones. Y justamente el gobierno cubano obvió ese paso, no recibió asesoramiento de la Organización Internacional del Trabajo, y el fruto es este Código del Trabajo que realmente no recoge lo que Cuba por ley internacional debería reflejar en esta norma jurídica básica y esencial para regir la situación laboral y sindical en la isla. Continúa siendo un código donde no se permite la creación de sindicatos independientes, donde no existe en su articulado ninguna posibilidad de derecho a huelga, donde quizás se sustituye la palabra del monopolio de la Central de Trabajadores de Cuba y se dice que más o menos los sindicatos tienen que estar afines con la misión histórica de los principios que fundaron a la Central de Trabajadores de Cuba, con lo cual cierra el paso a cualquier creación de sindicatos independientes. Realmente el régimen cubano en los últimos 50 y tantos años ha sido maestro en decir cosas que realmente jamás en la vida cumple. Y realmente esto no tiene la implicación que tiene que tener en organismos internacionales. La OIT, el Comité de Libertad Sindical, le ha hecho innumerables cuestionamientos al gobierno cubano, como es el caso de las detenciones arbitrarias, golpizas contra María Elena, contra Iván Hernández Carrillo, dirigente sindical que está en Cuba, que no se le permite salir al exterior, que todos los fines de semana desfila con las damas de blanco en Matanzas y que constantemente está siendo acosado por el régimen cubano. Y realmente el régimen cubano sigue haciendo oídos sordos a todo lo que tanto la OIT como la Confederación Sindical Internacional y otras organizaciones, inclusive la FLCIO de los Estados Unidos, en una carta reciente del presidente Tronca, hacía referencia al caso de María Elena Mir, cuando la detuvieron de forma arbitraria, y al caso de Calule, que estuvo también brutalmente detenido
Y en ese caso se solicitaba al gobierno de Cuba que no continuara el acoso a activistas pro democracia, ya que esto constituiría una violación típica de las normas internacionales. El gobierno cubano, por supuesto, ha seguido haciendo caso omiso a esto. Referente a lo que María Elena y Maybel, en sus visitas a la Organización Internacional del Trabajo, han estado en contacto con numerosas organizaciones sindicales de diferentes países. Inclusive en junio de este año tuvieron la oportunidad, y quizás ellas no quisieron comentarlo, pero bueno, yo voy a hacerlo por ellas, tuvieron la oportunidad de compartir con dirigentes sindicales de América Latina de diferentes países, y estos dirigentes sindicales, muchos de izquierda, muchos que militan inclusive en el Partido de Trabajo en Brasil, no voy a mencionar nombres por razones obvias, dijeron bien claro, somos amigos de Cuba, somos amigos del socialismo, pero no entendemos un sistema político que está regido por un solo partido, no entendemos una central sindical que está totalmente dirigida por el gobierno y por el partido, eso no es sindicalismo. Y esos son los amigos que Cuba tiene realmente en América Latina. Por otra parte, existe el tema de la inversión extranjera. La inversión extranjera varió la ley, pero en esencia el tema de la contratación, el tema del salario, en esencia sigue siendo lo mismo de la antigua ley 77. Y por supuesto esto tiene un impacto muy negativo en los trabajadores. Vamos a tomar, si se quiere, el tema de la Zona Especial de Desarrollo del Mariel como un caso de estudio. La Zona Especial de Desarrollo del Mariel está siendo financiada en gran medida por ese gigante brasileño Odebrecht, que recientemente, el 13 de junio, tiene una demanda en su país por uso de trabajo esclavo. Realmente ese es uno de los mejores inversionistas con que puede contar el gobierno cubano. Por otra parte, esta misma compañía tiene varias demandas en Brasil, en diferentes partes del mundo, por violar temas de libertad sindical, por el uso del trabajo esclavo, por discriminación. Entonces, ese es el tipo de compañía que se asocia al gobierno cubano, podría afiliarse con otras. Y están otras inversiones que ya conocemos, que son inversiones desde el punto de vista ideológico, como el caso de Venezuela, que realmente es un sustento económico para el régimen. En sentido general se puede expresar, y yo creo que María Elena, Víctor y Maybel y la FITA lo han expresado muy bien, que el gobierno cubano ha hecho los cambios dentro del socialismo y jamás en la vida para tratar de transformar el sistema. Los cambios en la actualidad lo que se ha hecho es para tratar de subsistir dentro del sistema en las características actuales del sistema. No hay un cambio en la estructura económica del país porque crear trabajo por cuenta propia no constituye un cambio en el sentido de la propiedad de las personas. La mayor propiedad sigue siendo estatal. El Estado se roba el derecho de la contratación en el caso de las inversiones extranjeras. El Estado se roba el derecho de otorgar o negar una licencia a trabajadores por cuenta propia si están afiliados a un sindicato nacional ramal o no. Ha sucedido casos argumentados por los sindicalistas independientes en Cuba de que trabajadores por cuenta propia, cuando no están afiliados a un sindicato ramal, el Estado no le otorga la licencia de trabajo por cuenta propia. Entonces, tenemos conocimiento de que dentro del 20 Congreso de la CTC habían dos vertientes, y esto quizás, no sé si lo han obtenido por otros lugares, habían dos vertientes. Una vertiente de que los trabajadores por cuenta propia querían, había una vertiente del sindicalismo estatal inclusive, que querían que los trabajadores por cuenta propia crearan sus propios niveles de asociaciones, sus cooperativas de trabajadores por cuenta propia, y esto dentro del 20 Congreso se limitó a decir por parte de Machado Ventura, no por el actual secretario general de la CTC, Ulises Vilarte de Nacimiento, que el trabajo por cuenta propia y los trabajadores por cuenta propia debían afiliarse única y exclusivamente a la Central de Trabajadores de Cuba y a sus 19 sindicatos nacionales. Es decir, se cerró la puerta de crear cooperativas de trabajadores por cuenta propia y que realmente fuese más representativo desde el punto de vista de la cuantía de trabajadores que estuvieran afiliados a otras organizaciones. El 20 Congreso de la CTC, María Elena lo comentaba, lo que ocurrió fue en la práctica un coro de papagayos, no sucedió nada en la práctica. Este ha sido los congresos de la CTC, dicho por ellos mismos, uno de los congresos más pobres desde el punto de vista de lo que aportaron sus resoluciones. Y así es como funciona el movimiento sindical dentro de la isla.
Sin embargo, cuando van a Ginebra, son los que dirigen a organizaciones sindicales de muchos países de América Latina, como es el caso de la Confederación de Trabajadores Bolivarianos, que en esta última conferencia de la OIT se aparecieron con 35 dirigentes sindicales. Entonces realmente aquello fue bochornoso, cómo acosaban, cómo maltrataban hasta de forma y de palabra a representantes que no estaban de acuerdo con lo que estaba sucediendo, y por supuesto las sindicalistas independientes de Cuba hasta cierto punto cogen parte del problema, porque estamos inmiscuidos en toda la situación de tanto la violación de derechos laborales que existen en Cuba como los que existen en Venezuela y en otras partes de América Latina. Yo quisiera dejarlo ahí y... Muchas gracias, Joel. Ahora quisiéramos pasar al segundo comentarista, a mi derecha, el señor Hildebrando Chaviano Montes, abogado y periodista independiente, miembro de la corriente agramontista de abogados independientes y corresponsal también de Primavera Digital. Aquí le paso el micrófono. Gracias. Buenas tardes. Oyendo a los amigos, ¿no? Llegué un poco tarde para la intervención de Víctor, pero bueno, conozco el tema, conozco lo que ha trabajado Víctor en esto de los sindicatos, trabajo de los demás amigos también, y yo, a mí no me gusta hablar mucho. Dicen que los abogados hablamos mucho y los cubanos hablamos más, pero no me gusta, realmente a mí no me gusta hablar tanto, ¿no? No, imagina, abogado y cubano, eso debe ser horrible, la gente se asusta, ¿no? Pero no se asusten. El problema es una cosa, es sencillo. A Cuba le ha tocado en suerte ser la última en todo. Cuando se independizó América, Cuba fue la última. En estos momentos que todos los países de América Latina tienen un doble discurso. Estos socialistas tienen un doble discurso. Tienen un discurso antiimperialista y de apoyo a Cuba, pero para adentro tienen un discurso a favor de la empresa privada, coquetean muchísimo con los emprendedores, los vi en la OEA, en la reunión de la sociedad civil, todos los representantes de los gobiernos socialistas coqueteando con los emprendedores, con la empresa privada. Les decían que ellos eran los que tenían que aportar el dinerito para acometer todos los planes sociales, ¿no? Clarito así. O sea que es un poco hipócrita eso. Se reúnen como sindicatos y entonces abogan por la independencia de los sindicatos, pero no la independencia de los sindicatos cubanos. O sea, Cuba queda siempre fuera de todo tipo de discusión en cuanto a libertades. El gobierno cubano se ha mantenido como un gobierno paternalista, un gobierno que prefiere dar poquito pero tener el control absoluto. O sea, doy un poquito de salud, doy un poquito de educación, cada vez menos, ¿no? Pero el control es mío. Y ni siquiera estos amigos que tiene fuera pueden presionarlo para que cambien algo. No quieren. Ellos se han ido distanciando de la postura esta. Los pobres venezolanos son los únicos que siguen participando de esta locura, ¿no? Y el resultado lo estamos viendo ahí. ¿Qué es lo que va a ocurrir con esto? Que yo veo que el gobierno cubano, aunque aquí se ha dicho que no, ya no hay marcha atrás en cuanto a la empresa privada en Cuba, no es por falta de deseo. Siempre han trabajado desde posiciones coyunturales. Si aparece un país con cierto poder, como China, que ahora están contentos con China, no se dan cuenta que los chinos son capitalistas y de los malos. Y con los rusos, imagínense. Entonces, ellos están muy contentos con esto, ¿no? Si ellos supieran, o sea, dispusieran de una ayuda que les hiciera sacar a ellos, gobernantes, la nariz del agua, van abajo. Todas esto que se está diciendo, no hay marcha, sí hay marcha atrás. Para el gobierno cubano, cuando se trata de esto, nunca es no. Eso ellos siempre pueden dar marcha atrás, pero además con una desfachatez enorme, lo han hecho otras veces. Quitan una actividad, incluso mediante un discurso, no tienen ni que hacer una ley. Uno de sus dirigentes emite un discurso y se paraliza todo
no hay más contrataciones, se acabó todo, hasta ahí llegó la actividad privada. Quiere decir que no hay que confiarse, que hasta ahora hemos logrado cosas, hay que seguir empujando, hay que seguir diciendo lo que tenemos que denunciar, porque a veces pecamos por no denunciar, y llegan los extranjeros a Cuba y no nos quejamos, o sea, nos parece que si les decimos nuestras verdades, nos estamos quejando, y tenemos el orgullo ese, ¿no?, de que no, a ver, no tengo que decirle lo que pasa aquí, esto es cuestión nuestra, no, esto es cuestión de todo el mundo. Los cubanos tenemos que aprender a que sí hay que quejarse, porque si no nos quejamos antes que nos cierren el dedo en la puerta, nos cierran el dedo en la puerta. Esto es todo lo que tenía que decir. Muchas gracias. Y uno de los grandes problemas que tienen los trabajadores privados en las ciudades que yo les anoté es el caso de los que manejan bicitaxis. Es increíble el nivel de acoso, de abuso que hoy tiene el gobierno en esa actividad. Eso del periódico Trabajadores, de la supuesta sindicalización de los trabajadores privados, eso es mentira. ¿Por qué? Porque un sindicato es contrapartida. ¿No es así? Ustedes que llevan años en eso. Los sindicatos son contrapartidas. Entonces, el sindicato del cuentapropistas, que es de transporte, ¿por qué? Porque la colectividad se vinculan al sindicato. No defiende a estos trabajadores. Y los casos que yo conozco, que nosotros hemos denunciado, de los abusos que se cometen a diario con esa gente, es abusivo. Es una cosa que no tiene límite. Pero ¿qué sucede? Que este régimen dictatorial, el discurso excluyente que tiene de libertades ausente en Cuba, porque no solamente la ausencia de libertad sindical, en Cuba no hay libertad de ningún tipo, ni de prensa, ni de asociación, ni de nada. Así que vamos a hablar, claro, en Cuba no hay libertad pero en el caso que nos ocupa, que es la libertad sindical, no existe por una sencilla razón. Porque crear sindicatos al margen de los sindicatos verticales, que es el término franquista de los sindicatos en Cuba son franquistas, son sindicatos verticales, bien, implica crear una zona de independencia y de libertad que el gobierno no lo va a permitir. Por eso yo creo que es importante dejar bien claro aquí en este evento tan positivo que no existe ninguna posibilidad en este momento de crear sindicatos independientes normales. ¿Por qué? Porque además es una contradicción, para terminar muy brevemente. ¿Cómo tú vas a hablar de sindicatos? Fíjate si bien el empleo es tenebroso. Yo pasé por una calle 8 ahí, había un cartel que dice la casa de los trucos. Yo vi una casa de los trucos, ahí el otro día que venía aquí a vender en Miami, vi casa de los trucos. Y el gobierno es una casa de los trucos. El gobierno cubano es una casa de los trucos. Porque ¿cómo tú vas a hablar de sindicatos de contrapropistas? El dueño de Paladar puede estar sindicalizado, que es un burgués, en el término por decir la palabra, porque lo mismo tiene 20 que 50, ¿no? ¿Sí? Eso no puede ser sindicalizado, entonces ponen el término sindicato trabajadores por cuenta propia, con el objetivo de meterlos a todos y evitar ese nivel de independencia, de haber una asociación de pequeños empresarios, ¿no? ¿Sí? Si vamos a hablar en términos económicos, debe haber una asociación de pequeños empresarios y debe haber sindicatos independientes de trabajadores privados, porque Cuba tiene 460.000 trabajadores al cierre del mes de mayo. De ellos, el 60%, dueños de paladares, vamos a usar el término entre cubanos, paladares, cafetería, pizzería, alquiler de casa, ese es el término como está, ¿eh? Y sorpréndense, ¿sabe cuál es el cuarto? Los trabajadores contratados. Fíjense los miles de personas que están trabajando en esos establecimientos, porque en Cuba se da un caso que no sé aquí, no sé si en Miami no, porque dice que la gente en Miami los taxis son caros, ¿sí? Son carísimos. Pero en Cuba te encuentras un individuo que tiene 6, 8 almendrón, ¿sabes lo que son almendrones, sí? Sí, taxi. El caso, los casos americanos convertidos en taxi. Almendrones. Y entonces el tipo está en su casa y cada individuo tiene que entregar todos los días entre 700 y 800 pesos.
Por eso digo que la labor que deben desplegar los sindicatos independientes en sindicalizar de acuerdo a los intereses a estas dos personas, a mi juicio debe ser importante. Y ahí podemos terminar.